Compañeros y tutor, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Alfonso Navarrueda. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el curso Economía Agraria. Voy a trabajar sobre la unidad 2, en la actividad 4. Hay una actividad individual y una actividad colaborativa. La actividad individual pues ya se presentó y ahora estoy trabajando sobre la actividad colaborativa. En la actividad colaborativa escogí el tema C, que son política fiscal y monetaria, instrumentos de política y definición de precios. Sobre ese tema es que baso este video. Inicio con la política fiscal. Entonces, la política fiscal, también finanzas públicas, es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y entrar en déficit o superávit según convenga. La política fiscal expansiva es cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultados, se tiende el déficit o incluso puede provocar inflación. La política fiscal restrictiva. Cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene la necesidad de frenarse por la excesiva inflación que ésta está creando. Esos son los dos tipos de política fiscal. Esquema de tipo de política fiscal. Según los efectos que produce sobre la economía, distinguimos entre política fiscal expansiva y restrictiva. La expansiva genera gastos, aumenta gastos públicos y disminuye impuestos. Y la restrictiva es al contrario, aumenta impuestos y genera y baja gastos públicos. La política final se expresa mediante los presupuestos generales del Estado. Estos son dos, los gastos e ingresos. En cuanto a los gastos, son gastos corrientes, inversión en infraestructuras y transferencia y subvenciones. Y los ingresos son cotizaciones sociales, tributos y otros ingresos. En esta gráfica pues muestro lo que es la diferencia entre el déficit, el equilibrio y el superávit. Entonces el déficit lo que nos indica es que los ingresos son menores a los gastos, se dice que entramos en un déficit. Cuando está en equilibrio, porque los ingresos son iguales a los gastos, y cuando hay superávit es porque los ingresos son mayores a los gastos. Cuando hay un déficit, o sea que los ingresos son menores a los gastos, hay estimulación de la demanda pública, hay subidas de impuestos y hay aumento del dinero en circulación. Los instrumentos de la política, instrumentos que utiliza, son dos, las medidas discrecionales y estabilizadores automáticos. Las medidas discrecionales son hacer obras públicas, crear empleo y formación, realizar transferencias y la modificación de tipos impositivos. Y la segunda, los estabilizadores automáticos son los impuestos, cotizaciones al sistema de seguridad social y las pensiones y desempleo. La política monetaria. La política monetaria es el segundo tema, que es como el grueso. El segundo tema, uno de los temas es el déficit, la política fiscal, y el segundo es la política monetaria. Entonces, eso se define como es el conjunto de acciones llevadas por el Banco Central cuyo fin es influir en el crecimiento económico mediante manejo de variables monetarias de la economía. Por medio de la aparición de estas se prevé el manejo de variables como la inflación, emisión monetaria, funcionamiento del Banco Central, regulación de los bancos comerciales, tipo de interés, protección a reservas del oro y dólares. Otra es que el Banco Central es el encargado de manejar la política monetaria del país. Esto significa que controla la cantidad de dinero existente en la economía y a través de ella, y maneja también las tasas de interés. Por eso a veces en los noticieros siempre hablamos de que el Banco Central ha cambiado las tasas de interés, ya sea como hablaba en la primera parte, para aumentar o disminuir intereses. Entonces, pues quise tocar el tema de los bancos centrales y cuáles son sus principales funciones, ya que ejercen una gran importancia en la economía del país. El objetivo fundamental de cualquier banco central es mantener la estabilidad de los precios y del tipo de cambio, lo que debe permitir que la economía mantenga una elevada tasa de crecimiento. Los bancos centrales
actuarán cuando la economía se aparte de su senda de crecimiento. Si la economía se desacelera, tratarán de realzarla bajando los tipos de interés e impulsarán la inversión y con ella el crecimiento. Si la economía crece a un ritmo excesivamente elevado, tratarán de frenarla un poco para evitar que surjan tensiones inflacionistas que terminen por afectar muy negativamente. Para ello intentarán aumentar los tipos de interés para reducir la inversión y enfriar el crecimiento. El tipo de interés es la variable clave que conecta el mercado de dinero con el mercado de bienes. Los bancos centrales aumentarán o reducirán la cantidad de dinero en el sistema como medio de actuar sobre los tipos de interés. Los bancos centrales pueden influir sobre la oferta monetaria. Estas son como las principales funciones que ejercen los bancos centrales en los países. Tipos de política monetaria. Hay dos, ¿no? La primera es la política monetaria expansiva. Es cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero o también cuando el objeto es poner más dinero en circulación. Esta consistirá en usar alguno de los siguientes mecanismos. Reducir la tasa de interés para hacer más atractivos los préstamos bancarios. Reducir el coeficiente de caja, o también llamado encaje bancario, para poder prestar más dinero. Y comprar deuda política para aportar dinero al mercado. La segunda es la política monetaria restrictiva, que es la disminución de la oferta monetaria. Esta es todo lo contrario a la expansiva. La subida del tipo de redescuento, venta de deuda pública a las entidades financieras y aumento del encaje legal. Esta medida pues ya no se utiliza, pero quise nombrarla en la presentación. Y para finalizar, pues quise hacer como un comparativo y dar un pequeño ejemplo del tema de la política fiscal. Entonces, política fiscal versus política monetaria. La política fiscal engloba actuaciones que afectan el gasto público y a los impuestos y que impactan en primer lugar en el mercado de bienes y servicios. En cambio, la política monetaria, que suele instrumentar el Banco Central, incluye medidas que afectan a la oferta monetaria y que actúan en primer lugar sobre el mercado del dinero. Veamos un ejemplo de política fiscal restrictiva. Un aumento de los impuestos hace disminuir la renta disponible por la gente, lo que hace caer el consumo y también las inversiones. La curva de demanda de bienes se desplaza hacia abajo. Pues muchas gracias por la atención. Esta ha sido mi presentación sobre el tema C, el tema que escogí, política fiscal y monetaria, y quedo atento. Hasta la próxima.